¿Sabías que en la Biblia el aceite no es solo un líquido, sino una llave espiritual que abre puertas de bendición, poder y eternidad? Desde la unción de reyes y profetas hasta la preparación para la venida de Cristo, el aceite ha sido un símbolo divino que marca la diferencia entre los que entran al reino y los que se quedan afuera. Pero aquí está la pregunta más importante. ¿Tienes suficiente aceite en tu lámpara? Este es un mensaje que puede cambiar tu vida para siempre. Quédate hasta el final porque lo que vas a descubrir podría definir tu destino eterno. Bienvenido a Verdades Eternas, donde las revelaciones de la palabra de Dios cobran vida. Suscríbete ahora y prepárate para recibir un mensaje que impactará tu espíritu. El origen del aceite en la Biblia. Un regalo de Dios. Desde tiempos antiguos, el aceite ha sido más que una simple sustancia. Ha sido un regalo divino con múltiples propósitos. Su historia comienza en los campos áridos del Medio Oriente, donde el sol abrasador secaba la tierra y el agua era escasa. En medio de ese paisaje desolado, Dios, en su infinita sabiduría, proveyó un árbol resistente y poderoso, el olivo. De su fruto nacía el aceite, un líquido valioso que marcaría la historia de la humanidad y se convertiría en un símbolo de provisión, luz y santidad. El aceite extraído de las aceitunas no solo servía para cocinar o curar heridas, sino que tenía un propósito más profundo en el plan de Dios. Desde el principio, Dios enseñó a su pueblo que el aceite no era solo un producto natural, sino un elemento sagrado, un recordatorio de su fidelidad y provisión. Cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto y les dio instrucciones sobre la construcción del tabernáculo, ordenó que se usara aceite puro para mantener encendida la luz del candelabro. Esto simbolizaba que la presencia de Dios nunca debía apagarse en medio de su pueblo. Mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de oliva machacado para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Éxodo 27:20. Este no era un simple mandamiento, sino un mensaje profético. Así como el aceite mantenía encendida la lámpara del tabernáculo, la presencia de Dios debía permanecer en la vida de cada creyente. El proceso del aceite y su significado espiritual. El aceite de oliva no se obtenía fácilmente. Para extraerlo, las aceitunas debían ser machacadas y prensadas, un proceso que refleja la manera en que Dios purifica y moldea a su pueblo. Cada gota de aceite era fruto del sufrimiento de la aceituna, un poderoso recordatorio de que el propósito divino a menudo surge del quebrantamiento. Este proceso simboliza la forma en que Dios trabaja en la vida de sus hijos. La cosecha, Dios nos escoge y nos aparta para Él. El prensado, a través de las pruebas, nuestro carácter es moldeado. El aceite, el resultado, es una vida llena de su unción y propósito. El aceite como señal de bendición y prosperidad. En la Biblia, la abundancia de aceite era señal de prosperidad y bendición de Dios. Cuando Dios llevó a los israelitas a la tierra prometida, les describió un lugar de abundancia, donde el aceite fluiría como señal de su favor. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Deuteronomio 8:8. El aceite era tan importante que se usaba como moneda de intercambio y como un bien preciado. Aquellos que poseían grandes cantidades de aceite eran considerados bendecidos por Dios. Sin embargo, la mayor bendición no estaba en la riqueza material, sino en lo que el aceite representaba espiritualmente, la presencia de Dios en la vida de su pueblo. Pero el propósito del aceite no se detenía en la provisión y la prosperidad. Pronto, Dios revelaría un uso aún más profundo,
que marcaría el destino de aquellos que serían llamados por él. El aceite sería una señal visible de la unción divina, un acto de separación para un propósito sagrado. El aceite estaba a punto de dejar de ser solo un recurso natural para convertirse en un instrumento sagrado, utilizado para marcar a aquellos que Dios había escogido. Y con esto comenzaría la poderosa historia de la unción en la Biblia. El aceite y la unción separados para Dios. El aceite no solo tenía valor en la vida cotidiana del pueblo de Dios, sino que también se convirtió en un símbolo de consagración y autoridad divina. Desde los primeros tiempos, Dios estableció que aquellos que serían apartados para su servicio debían ser ungidos con aceite, marcando así su separación de lo común para lo sagrado. La unción con aceite no era un acto superficial ni un simple ritual. Era una señal visible de que la persona ungida había sido escogida y respaldada por Dios. Desde el inicio del sacerdocio en Israel, Dios estableció que los sacerdotes fueran ungidos con aceite como parte de su dedicación al servicio del Señor. Aarón, el primer sumo sacerdote, fue ungido en una ceremonia solemne, donde Moisés derramó aceite sobre su cabeza, señalando su designación como mediador entre Dios y el pueblo. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Éxodo 29:7. Este acto representaba más que una simple iniciación. Era una transferencia de autoridad espiritual y una confirmación de que el Espíritu de Dios reposaba sobre el ungido. El aceite no tenía poder en sí mismo, pero su aplicación marcaba un momento sagrado donde Dios mismo impartía su presencia y su favor sobre la persona ungida. La unción de reyes y profetas. El poder de Dios sobre los elegidos. No solo los sacerdotes eran ungidos con aceite, sino también los reyes y profetas, aquellos que llevarían la guía del pueblo conforme a la voluntad de Dios. Cuando Israel pidió un rey, Dios escogió a Saúl y ordenó a Samuel que lo ungiera, demostrando que la autoridad real debía ser confirmada por Dios, y no solo por la elección del pueblo. Entonces Samuel tomó una redoma de aceite y la derramó sobre su cabeza, y lo besó y le dijo: ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Primer libro de Samuel 10:1. Pero la historia de la unción con aceite nos lleva a uno de los momentos más impactantes de las Escrituras: la unción de David. Cuando Saúl desobedeció a Dios, el Señor decidió levantar a un nuevo rey, un hombre conforme a su corazón. Samuel fue enviado a la casa de Isaí para ungir al próximo rey de Israel. Isaí presentó a sus hijos mayores, hombres fuertes y de apariencia imponente, pero Dios le habló al profeta: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primer libro de Samuel 16:7. Fue entonces cuando David, el menor de los hijos, el pastor de ovejas, fue llamado, y en presencia de sus hermanos, Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió. Entonces Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Primer libro de Samuel 16:13. Este momento fue trascendental en la historia del pueblo de Dios. La unción de David no solo lo señalaba como rey, sino que también traía consigo la presencia del Espíritu de Dios, mostrando que la verdadera autoridad no provenía del hombre, sino del respaldo divino. La unción con aceite y el poder del Espíritu Santo. La unción con aceite no era solo una ceremonia externa.
traía consigo un cambio espiritual. En el caso de David, la Escritura dice que el Espíritu de Dios vino sobre él desde aquel día. Esto demuestra que la unción con aceite simbolizaba la impartición del Espíritu Santo, quien capacitaba y empoderaba a la persona para cumplir el llamado de Dios. No era el aceite en sí el que confería poder, sino lo que representaba. El verdadero poder provenía del Espíritu Santo, quien descendía sobre la persona ungida para equiparla con sabiduría, fuerza y discernimiento. Este principio se mantuvo a lo largo de toda la historia bíblica. Moisés ungió a Aarón y a sus hijos para el sacerdocio. Samuel ungió a Saúl y a David para ser reyes. Elías ungió a Eliseo como su sucesor en el ministerio profético. Cada una de estas unciones representaba el respaldo y la autoridad de Dios sobre la persona. Sin embargo, todas estas unciones apuntaban a una unción aún mayor, una unción que no vendría con aceite físico, sino con el mismo Espíritu de Dios en plenitud. Pronto el aceite de la unción encontraría su significado más profundo en la llegada del ungido por excelencia. Aquel de quien hablaron los profetas, el que no sería ungido con aceite terrenal, sino con el poder del Espíritu Santo. El aceite ya no sería solo un símbolo externo, sino la manifestación de la presencia divina en la vida de cada creyente. Y con esto nos acercamos a uno de los momentos más importantes de la historia. El aceite como símbolo del Espíritu Santo. El aceite como símbolo del Espíritu Santo. Desde tiempos antiguos, el aceite fue un símbolo tangible de la presencia y el respaldo de Dios. Se usaba para ungir a sacerdotes, profetas y reyes, pero su verdadero significado iba más allá de una simple ceremonia. El aceite representaba la manifestación del Espíritu Santo en la vida de aquellos que eran llamados para cumplir el propósito divino. Sin embargo, la unción con aceite en el Antiguo Testamento era solo una sombra profética de algo mucho mayor. Todo apuntaba a la llegada del ungido supremo, aquel que no necesitaría ser marcado con aceite humano porque sería ungido directamente por Dios con el Espíritu Santo en plenitud. Este cumplimiento se vio en la vida de Jesús, quien es llamado el Cristo, un término que significa el ungido. Su unción no fue con aceite terrenal, sino con el Espíritu de Dios. Esta unción fue anunciada proféticamente siglos antes, cuando Isaías proclamó: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Isaías 61:1. La unción de Jesús. El Espíritu Santo en plenitud. Cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, sucedió algo extraordinario. Al salir del agua, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, confirmando que él era el ungido de Dios. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Evangelio de Lucas 3:22. Este momento marcó el inicio del ministerio de Jesús. Hasta ese momento los profetas, sacerdotes y reyes eran ungidos con aceite como señal de la presencia de Dios en sus vidas. Pero con Jesús, la unción ya no fue con aceite material, sino con el Espíritu Santo mismo. Cuando Jesús comenzó su ministerio, entró en la sinagoga y leyó el pasaje de Isaías, aplicándolo a sí mismo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos
y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Evangelio de Lucas 4:18. Con estas palabras, Jesús reveló que Él era el ungido de Dios y que su ministerio traería restauración, sanidad y salvación. Ya no se necesitaba un cuerno de aceite, porque la unción verdadera venía del cielo. La promesa de la unción para todos los creyentes, lo que hizo Jesús, fue solo el principio. Antes de ascender al cielo, prometió que esta misma unción del Espíritu Santo vendría sobre todos los que creyeran en Él. Ya no sería solo para reyes o sacerdotes, sino para todo aquel que entregara su vida a Dios. Jesús les dijo a sus discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Este cumplimiento ocurrió en el día de Pentecostés, cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en nuevas lenguas y a testificar con poder. Ya no era necesario un sacerdote para derramar aceite sobre ellos, porque el Espíritu mismo los ungió desde lo alto. Desde ese momento el aceite se convirtió en una representación de la unción interna que cada creyente recibe cuando es lleno del Espíritu Santo. No es el aceite lo que tiene poder, sino el Espíritu de Dios que transforma y capacita a sus hijos. El Espíritu Santo, el verdadero aceite de la unción. Así como el aceite se usaba en el Antiguo Testamento para marcar a los escogidos de Dios, el Espíritu Santo ahora unge a cada creyente, capacitándolo para vivir en santidad y cumplir la voluntad de Dios. El aceite ungía a los reyes sin Espíritu Santo, nos hace parte del reino de Dios. El aceite consagraba a los sacerdotes y el Espíritu nos hace sacerdotes en Cristo. El aceite empoderaba a los profetas. El Espíritu nos da poder para proclamar la verdad. Esta unción no solo nos separa para Dios, sino que también nos empodera para hacer su obra. Así como Jesús sanó enfermos, liberó cautivos y proclamó el Evangelio con poder, nosotros también somos llamados a llevar su mensaje bajo la unción del Espíritu Santo. Por eso el aceite ya no es solo un elemento físico, sino una representación de la obra interna del Espíritu Santo en nuestra vida. La verdadera unción no viene de un frasco de aceite, sino de una relación profunda con Dios, donde su Espíritu nos llena y transforma. Pero el aceite tenía otro uso clave en la Biblia. No solo marcaba a los escogidos, sino que también era un instrumento de sanidad y restauración. El siguiente paso en la historia del aceite nos lleva a descubrir su papel en los milagros y la sanidad divina. Desde el Antiguo Testamento, el aceite fue reconocido no solo como un símbolo de unción y poder espiritual, sino también como un instrumento de sanidad y restauración. Su aplicación en los enfermos no era un simple remedio físico, sino una señal de la intervención divina en la vida de aquellos que lo necesitaban. Dios estableció en su ley que el aceite tenía propiedades purificadoras y curativas. En tiempos de Moisés, el aceite se usaba en los rituales de limpieza y restauración de aquellos que habían sido afectados por enfermedades como la lepra. El sacerdote ungía con aceite a la persona sanada, simbolizando no solo su curación física, sino también su reintegración a la comunidad y su restauración espiritual. Y el sacerdote tomará del aceite de la unción y lo derramará sobre la palma de su mano izquierda. Y con su dedo derecho rociará del aceite que tiene en su mano izquierda 7 veces delante de Jehová. Levítico 14, 15 y 16. Sin embargo, el uso del aceite en la sanidad
trascendió los rituales levíticos y se convirtió en una manifestación del poder de Dios en el ministerio de Jesús y sus discípulos. Jesús y la sanidad acompañada de la unción. En su ministerio, Jesús sanó a multitudes, restauró cuerpos enfermos y liberó a los oprimidos. Aunque la Biblia no menciona que Jesús mismo usara aceite para sanar, sí vemos que su autoridad sobre la enfermedad y la muerte era la manifestación suprema del poder de Dios. Sin embargo, Jesús sí reconoció el uso del aceite como parte del proceso de sanidad. En la parábola del buen samaritano, él describe cómo un hombre herido fue atendido con vino y aceite, demostrando que estos elementos eran un medio de curación y restauración en el mundo antiguo. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Lucas 10:34. Este relato no es solo una lección de compasión, sino también un reconocimiento del aceite como un elemento de alivio y sanidad. Pero su uso más impactante en los milagros llegó cuando los discípulos comenzaron a aplicarlo en su ministerio. La unción con aceite en el ministerio de los discípulos, cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar el evangelio y sanar a los enfermos, ellos usaron el aceite como un medio de sanidad, combinando la oración con la unción en el nombre del Señor. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Marcos 6:13. Este pasaje muestra que la unción con aceite no era solo una costumbre cultural, sino una práctica respaldada por Jesús para manifestar la sanidad de Dios en la vida de las personas. No era el aceite en sí lo que traía la sanidad, sino el poder de Dios que se movía en respuesta a la fe y la oración. La iglesia primitiva continuó esta práctica y el apóstol Santiago dejó una instrucción clara para los creyentes en cuanto a la sanidad divina. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Santiago 5:14 y 15. Este versículo revela un principio fundamental. El aceite es un símbolo de la fe en la sanidad de Dios. La oración es el medio por el cual se invoca el poder del Señor. La sanidad no proviene del aceite en sí, sino del Señor, quien responde a la fe y la intercesión de su pueblo. El aceite como representación de la restauración completa. El poder sanador de Dios no se limita solo a lo físico. En las Escrituras, la sanidad con aceite también representa la restauración completa del cuerpo, el alma y el espíritu. Cuando los enfermos eran ungidos con aceite, no solo recibían sanidad física, sino que también experimentaban renovación espiritual. El aceite era un símbolo de la presencia del Espíritu Santo, quien no solo sana el cuerpo, sino que también libera al oprimido y renueva el corazón quebrantado. Este principio se ve reflejado en la profecía de Isaías sobre el Mesías. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Isaías 61:1. Jesús cumplió esta profecía en su ministerio, mostrando que la verdadera unción con aceite es la presencia del Espíritu Santo trayendo sanidad, libertad y restauración. La unción con aceite en la vida del creyente hoy
Aunque la práctica de ungir con aceite sigue presente en la iglesia actual, lo más importante es comprender su significado profundo. No es el aceite el que sana, sino la presencia de Dios que responde a la fe de su pueblo. Así como en el Antiguo Testamento el aceite mantenía encendida la lámpara del tabernáculo, en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo mantiene encendida la fe y la vida del creyente. Cuando un creyente es ungido con aceite en oración, es un recordatorio de que Dios es su sanador y restaurador. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Salmo 103, 2 y 3. El aceite, por tanto, no solo es un instrumento de sanidad, sino también de esperanza. Es una señal de que Dios sigue obrando milagros y que su poder no ha cambiado con el tiempo. Pero el aceite tiene aún otro significado crucial en las Escrituras. No solo es un símbolo de sanidad y restauración, sino que también representa la luz de Dios en medio de la oscuridad. Nos acercamos ahora a uno de los significados más poderosos del aceite en la Biblia, su relación con la luz y la presencia continua de Dios en la vida de sus hijos, el aceite y la luz. La presencia de Dios que nunca se apaga, desde los tiempos del tabernáculo en el desierto hasta el templo en Jerusalén. El aceite jugó un papel fundamental en la iluminación de la casa de Dios. La orden que Dios dio a Moisés en el monte Sinaí fue clara. El candelabro de oro debía arder sin cesar, y para ello el pueblo debía traer aceite puro de oliva. Mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de oliva machacado para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Éxodo 27:20. Este mandamiento no era solo una instrucción práctica, sino que tenía un significado espiritual profundo. La luz del candelabro no podía apagarse porque representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. El aceite permitía que la llama ardiera sin interrupción, simbolizando que la presencia de Dios debía ser constante en la vida de los creyentes. Así como el aceite mantenía encendida la luz del tabernáculo, el Espíritu Santo mantiene encendida la fe y la relación con Dios en el corazón de los hijos de Dios. El candelabro y su relación con el Espíritu Santo. El candelabro del tabernáculo tenía 7 brazos y cada uno de ellos sostenía una lámpara que debía ser alimentada con aceite puro. En la Biblia el número 7 representa perfección y plenitud. Y este candelabro no era solo un objeto decorativo, sino una sombra profética del Espíritu Santo y su obra en la vida del creyente. El profeta Zacarías tuvo una visión en la que vio un candelabro de oro con 7 lámparas alimentadas por un flujo continuo de aceite. Y Dios le explicó el significado de esta imagen. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. Este pasaje revela que la luz de Dios en nuestra vida no se mantiene con esfuerzo humano, sino con el poder del Espíritu Santo. El aceite en la lámpara representa el fluir del Espíritu que nos mantiene encendidos, nos da dirección y nos permite reflejar la luz de Dios en un mundo de oscuridad. Jesús, la luz del mundo y la fuente del aceite. Cuando Jesús vino al mundo, proclamó algo que revolucionó la manera en que el pueblo entendía la luz de Dios. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Esta declaración conectó directamente con el propósito del aceite en el candelabro del tabernáculo. Mientras que en el Antiguo Testamento la luz se mantenía con aceite de oliva, en el Nuevo Testamento la luz viene directamente de Jesús.
quien llena a sus hijos con su espíritu. La enseñanza de Jesús dejó en claro que su presencia en nuestra vida es la verdadera fuente de luz. Si estamos llenos del Espíritu Santo, nuestra lámpara nunca se apagará, porque el aceite celestial nos mantendrá encendidos. El aceite en la parábola de las 10 vírgenes, preparación espiritual. Una de las parábolas más impactantes de Jesús sobre el aceite es la parábola de las 10 vírgenes. En esta historia, Jesús comparó el reino de los cielos con 10 vírgenes que esperaban la llegada del esposo. 5 de ellas eran prudentes y llevaron suficiente aceite para sus lámparas, mientras que las otras 5 fueron insensatas y no llevaron aceite extra. Cuando el esposo tardó en llegar, las insensatas se dieron cuenta de que sus lámparas estaban apagándose y pidieron aceite a las prudentes, pero era demasiado tarde. Las 5 prudentes entraron a la boda y la puerta fue cerrada, mientras que las insensatas se quedaron fuera, sin posibilidad de entrar. Jesús concluyó la parábola con una advertencia. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo 25:13. El significado profundo del aceite en la parábola. Esta parábola nos deja una enseñanza crucial. El aceite simboliza nuestra preparación espiritual. Las 5 vírgenes prudentes representan a los creyentes llenos del Espíritu Santo, preparados para la venida del Señor. Las 5 insensatas representan a aquellos que descuidaron su vida espiritual y no estaban listos cuando llegó el momento clave. Este pasaje nos muestra que no podemos depender del aceite de otros. Cada creyente debe buscar su propia relación con Dios y estar lleno del Espíritu Santo. La unción no se puede pedir prestada, porque es un asunto personal entre cada persona y Dios. El aceite como fuente de sabiduría y discernimiento. La luz de la lámpara no solo ilumina el camino, sino que también representa la sabiduría y el discernimiento que vienen de Dios. El rey Salomón, conocido por su sabiduría, escribió: porque lámpara es el mandamiento, y luz la enseñanza, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Proverbios 6:23. Este versículo nos enseña que el aceite del Espíritu Santo no solo nos mantiene encendidos, sino que también nos guía en la verdad. Sin aceite, la lámpara no ilumina. Sin el Espíritu Santo, no tenemos dirección ni entendimiento espiritual. ¿Cómo mantener nuestra lámpara encendida? Así como el candelabro del tabernáculo necesitaba ser llenado continuamente con aceite puro, nuestra vida espiritual debe ser llenada cada día con la presencia del Espíritu Santo. Para mantener nuestra lámpara encendida, debemos buscar a Dios en oración. Solo una relación constante con Dios nos mantiene llenos del Espíritu. Leer y obedecer la palabra. La Biblia es la lámpara que ilumina nuestro camino. Evitar apagar el Espíritu. La desobediencia y el pecado pueden extinguir la llama espiritual. Permanecer en comunión con Dios. No podemos depender de la unción pasada. Debemos buscar a Dios diariamente. El aceite en la eternidad, la luz que nunca se apaga. En el libro de Apocalipsis encontramos la revelación final sobre la luz de Dios. Cuando el reino de Dios sea plenamente establecido, ya no habrá necesidad de lámparas ni de sol, porque Dios mismo será nuestra luz. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Apocalipsis 21:23. Este es el destino final de aquellos que han guardado su aceite y han permanecido encendidos. Vivir para siempre en la luz gloriosa de Dios,
donde no habrá más tinieblas ni temor. Conclusión. La importancia del aceite en nuestra vida. El aceite en la Biblia es mucho más que un líquido. Es la representación de la presencia de Dios, su unción y su guía constante. Así como el aceite mantenía encendida la luz en el tabernáculo, el Espíritu Santo mantiene viva nuestra fe y nos prepara para la venida de Cristo. La pregunta es, ¿tienes suficiente aceite en tu lámpara? El tiempo de la venida del Señor se acerca y solo aquellos que han guardado su aceite estarán listos para entrar en la gloria eterna. El aceite como promesa de bendición y eternidad. El aceite en la Biblia no solo es símbolo de unción, sanidad y preparación espiritual, sino que también representa la bendición de Dios y su promesa de vida eterna. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el aceite es una manifestación de la abundancia divina, la prosperidad espiritual y la seguridad de los que confían en el Señor. En la cultura hebrea, el aceite era un elemento de gran valor, usado para el sustento, la iluminación y la consagración. Era un producto clave en la vida cotidiana, pero a la vez tenía un profundo significado espiritual. Uno de los pasajes más hermosos que habla del aceite como una señal de bendición se encuentra en los Salmos. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Salmo 23:5. Este versículo es parte del famoso Salmo del Buen Pastor, donde David describe la provisión y el cuidado de Dios. La imagen de la cabeza ungida con aceite representa la bendición abundante de Dios, su protección y su favor sobre la vida del creyente. El aceite como señal de prosperidad y gozo. En la Biblia, la abundancia de aceite era una evidencia de la bendición de Dios. En la tierra prometida, Dios aseguró a su pueblo que encontrarían olivares llenos de aceite como parte de su herencia, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Deuteronomio 8, 7 y 8. El aceite era una señal de prosperidad material y espiritual. Su presencia en la vida de una persona simbolizaba que Dios estaba con él y lo había bendecido con plenitud. Sin embargo, la bendición de Dios no se limitaba solo a lo material. El aceite también era un símbolo del gozo y la alegría que provienen del Señor. El Salmo 45 nos da una imagen clara de esto. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Salmo 45, 7. Este óleo de alegría representa el gozo que solo Dios puede dar. En tiempos de aflicción y dolor, el aceite era un recordatorio de que Dios es quien renueva nuestras fuerzas y restaura nuestra alegría. El aceite en la vida eterna, la luz que nunca se apaga. A lo largo de la Biblia, el aceite también está relacionado con la luz y la eternidad. Así como el aceite del candelabro en el tabernáculo debía arder continuamente, también la presencia de Dios será nuestra luz por toda la eternidad. En el libro de Apocalipsis se nos revela un futuro donde ya no habrá necesidad de lámparas ni de sol, porque Dios mismo será nuestra luz eterna. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Apocalipsis 21, 23. Este pasaje nos muestra que el propósito final del aceite es llevarnos a la presencia gloriosa de Dios. En la eternidad
no habrá más oscuridad, ni dolor, ni lágrimas. Dios mismo será nuestra luz y su Espíritu Santo, que en esta vida nos mantiene encendidos, nos guiará hacia la vida eterna. El aceite y la promesa del Espíritu Santo en la eternidad. Jesús prometió que el Espíritu Santo sería nuestro consolador, nuestra unción y nuestra guía hasta el día de su regreso. En la parábola de las 10 vírgenes, vimos que solo aquellos que guardaron su aceite pudieron entrar a la boda. Esto nos enseña que la relación con el Espíritu Santo es clave para entrar en la gloria eterna. Aquellos que han sido sellados con el Espíritu Santo y han permanecido en comunión con Dios, tendrán su lámpara encendida hasta el día final. El apóstol Pablo lo explica de esta manera. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Efesios 1, 13 y 14. Este sello del Espíritu es la garantía de que pertenecemos a Dios y tenemos asegurada la vida eterna. Así como el aceite en la Biblia marcaba a los reyes y profetas, el Espíritu Santo nos ha marcado como hijos de Dios y herederos de su reino. El último derramamiento del aceite, la unción en los últimos tiempos. La profecía de Joel nos habla de un gran derramamiento del Espíritu Santo en los últimos tiempos. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Hechos 2:17, citando Joel 2:28. Este es el último derramamiento del aceite divino antes de la venida de Cristo. Es un tiempo donde Dios está llenando las lámparas de sus hijos, preparando a su iglesia para la gran boda del Cordero. Este pasaje nos llama a buscar más del Espíritu Santo, a no conformarnos con una fe superficial y asegurarnos de que nuestra lámpara esté llena de aceite hasta el final, el aceite y nuestra decisión final. A lo largo de la Biblia hemos visto cómo el aceite representa la unción de Dios sobre los escogidos, el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente, la sanidad y restauración que Dios ofrece, la luz que guía a los hijos de Dios en medio de la oscuridad, la preparación para la segunda venida de Cristo, la promesa de bendición y gozo eterno en su presencia. Pero todo esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Tenemos suficiente aceite en nuestra lámpara? Estamos en los tiempos finales y el esposo pronto llegará. La puerta de la boda aún está abierta, pero no será así para siempre. Hoy es el tiempo de asegurarnos de que nuestra lámpara esté encendida, de que estamos viviendo llenos del Espíritu Santo y de que estamos listos para el encuentro con nuestro Señor. Porque cuando Cristo regrese, no habrá más tiempo para buscar aceite. O estamos preparados o nos quedaremos fuera. Que esta enseñanza del aceite en la Biblia nos motive a vivir en santidad, en comunión con Dios y siempre llenos del Espíritu Santo, para que cuando el esposo venga podamos entrar con él a la eternidad y disfrutar de su gloria para siempre. La pregunta final es esta: ¿está tu lámpara encendida? Ora conmigo. Amado Padre Celestial, hoy vengo delante de ti con un corazón humillado, reconociendo que sin tu presencia no soy nada. Gracias por revelarnos a través de tu palabra el profundo significado del aceite, ese símbolo de tu Espíritu Santo que nos unge, nos sana, nos ilumina y nos prepara para estar contigo. Señor,
Así como en el tabernáculo el aceite mantenía encendida la lámpara día y noche, te ruego que nunca falte tu espíritu en mi vida. Llena mi corazón con tu presencia, renueva mi alma y hazme un vaso digno de tu unción. No quiero depender de una fe vacía ni de experiencias pasadas. Quiero buscarte cada día con un anhelo genuino. Padre, no permitas que mi lámpara se apague, que en los momentos de prueba, de cansancio y de espera, mi fe siga ardiendo con el fuego de tu espíritu. Que no sea hallado dormido ni desprevenido cuando llegue el momento de tu regreso. Enséñame a velar, a orar y a vivir en santidad, para que cuando suene el llamado final, yo pueda entrar contigo a la boda eterna del Cordero. Señor, derrama sobre mí el aceite fresco de tu unción. Como ungiste a los reyes, profetas y sacerdotes, unge mi vida con sabiduría, amor y poder. Que mi corazón rebose de gozo en medio de cualquier circunstancia y que tu luz brille a través de mí en este mundo de tiniebla. Te pido que me des hambre de tu palabra, pasión por tu presencia y un amor profundo por ti. Que no busque solo el aceite cuando ya sea tarde, sino que cada día de mi vida sea una preparación constante para tu encuentro glorioso. Gracias, Señor, porque has prometido que el que te busca te encuentra y que el que tiene el Espíritu tiene vida eterna. Hoy deposito mi confianza en ti y renuevo mi compromiso de caminar en tu luz. En el nombre de Jesús, oro y te doy gracias. El tiempo se acaba y solo aquellos que tengan suficiente aceite en su lámpara estarán listos cuando el esposo llegue. ¿Estás preparado? No dejes que este mensaje se pierda en el ruido del mundo. Comparte este video, suscríbete a Verdades Eternas y activa la campana para no perderte ninguna enseñanza que transforme tu vida. Y ahora, no te vayas todavía. Mira los 2 videos que aparecen en pantalla porque cada uno contiene una revelación poderosa que puede fortalecer tu fe y acercarte aún más al propósito de Dios. Nos vemos ahí. Bendiciones.